Alfredo Blanco, ¿Qué ¿cómo tal? andamos? Bien, bien. Sorprendido como vos por lo fluido que ha sido la situación política de la semana, ¿no? Sí, ¿no? Me gustaría hacer un comentario sobre este tema de las reservas del cual estabas refiriéndote. Digo, la discusión ha tomado tal cariz que no se sabe bien lo que se discute. Ujú, Yo escucho frases, hay gente que dice, en realidad las reservas son el ahorro de los argentinos. sí. Este, o que dicen, bueno, el gobierno en realidad está manoteando las reservas. Me parece que como ha tomado esta discusión este carácter, que hace que por otro lado el gobierno diga, no, si usted no está de acuerdo conmigo es porque usted quiere ajustar y que la gente tenga dificultades para su subsistencia, Así es. me parece que sería bueno poner, digamos, puntualizar algunos temas que tienen que ver con esta discusión. La primera cuestión, digo, por decirlo de manera muy simple, ¿qué son las reservas? Las reservas no es lo que ahorrás vos o lo que ahorro yo o lo que ahorra el conjunto de la sociedad, no. Las reservas son la resultante de que como el Estado es quien tiene el poder para establecer que exportadores liquiden los dólares por lo que exportan e importadores le tengan que pedir al Estado los dólares para importar, digo, en general podríamos decir las reservas se constituyen a partir de dos elementos, de las diferencias entre las exportaciones y las importaciones, y entonces esas reservas están en custodia en el Banco Central, o de entrada de capitales, de la diferencia de entrada y salidas de capitales. Como siempre, entre la exportación y el exportador de por medio está el Estado, en realidad los dólares quedan en manos del Banco Central y el exportador recibe los pesos. Claro. Esta fue la discusión, recordemos, como la 125, que es una Así es. retención. Bueno, es retenerle del monto que tendría que cobrar de multiplicar los dólares exportados por el tipo de cambio, le retienen una parte, ¿no? Bueno, entonces, esas son las reservas. La discusión hoy parece ser que tiene dos niveles. Voy a hacer abstracción de toda la discusión de naturaleza legal respecto de hacer uso de decreto de necesidad y urgencia, del cual ya hemos hablado. Pero, digamos, hay como dos niveles en esta discusión. Una es, ¿cuántas son las reservas? Es decir, si hay un nivel de reservas que se puede considerar óptimo por encima del cual se puede disponer de esas reservas. Y la segunda cuestión es si el Banco Central tiene que ser o no independiente. Vamos por la segunda, del Banco Central. ¿Sí? Hay dos posibilidades de entender la palabra independiente. Una posibilidad es decir, el banco es absolutamente independiente, es autónomo, entonces el banco maneja la política monetaria. Y si uno tiene tipo de cambio administrado, como es aquí, es decir, que el Banco Central compra y vende, maneja la política monetaria y maneja la política cambiaria. Claro. En realidad, uno no puede manejar las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si yo quiero controlar el tipo de cambio, lo más probable es que tenga que vender y comprar, con lo cual voy a estar inyectando, retirando dinero de la economía. Entonces se dice de que en realidad si yo tengo una política cambiaria de dólar administrado, en realidad lo que tengo es una política monetaria endógena, dicen los economistas. ¿Por qué? Porque ya no la puedo controlar. De todos modos, sí se controla, porque cuando compro muchos dólares, aunque la política monetaria está en ese sentido, es endógena, puedo esterilizar parte del dinero. No quiero, digamos, hacer demasiada complicación con esto, pero digamos, cuando el central compra dólares, en realidad inyecta dinero. Claro, Para que no se dispare la cantidad de dinero, puede colocar un título y retirar dinero, ¿no? Esas son las LEVAX y los NOVAX. Digo, de esa manera, la política cambiaria, si el Banco Central fuera absolutamente independiente, la maneja el central, y manejaría la política monetaria dentro de ciertos límites, porque uno no puede emitir títulos de deuda permanentemente, porque por esos títulos hay que pagar intereses y eso significaría un déficit para el Banco Central, que se llama déficit cuasi fiscal. Bueno, pero digamos, ¿cómo es en otros países? En Estados Unidos, digo. En Estados Unidos la Reserva Federal, que tiene un alto grado de independencia, en realidad no tiene una independencia absoluta. La Reserva Federal coordina, al menos con dos instancias, las decisiones. Una instancia de mucha coordinación del sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos es con el Tesoro de los Estados Unidos. Y la otra es con lo que allí se llama el equipo de asesores del presidente. Es decir, que no es tan independiente, sino que es, yo diría, una semi-independencia, que parece ser mucho más razonable que
postular a los cuatro vientos que lo mejor que puede pasar es que el Banco Central sea absolutamente independiente, porque si el Banco Central es absolutamente independiente, en realidad la política macroeconómica se podría ocupar solamente en parte de la política fiscal, claro, y no tanto porque hay un problema de financiamiento, y en parte de la política de ingresos. Claro. Lo más razonable entonces sería no decir en esta discusión de que se está violentando la independencia del Banco Central, porque en realidad el Banco Central debe coordinar sus acciones, porque la política monetaria es un ingrediente de la política macroeconómica, ¿eh? Esto por un lado. Vamos a lo segundo, las reservas. Me estaba fijando en el balance de la semana del Banco Central, tal como vos decías, estuve sacando la cuenta, las reservas que figuran en el último balance son 47.865 millones de dólares, al tipo de cambio que está utilizado la semana pasada. En realidad ahí hay una discusión, porque el Banco Central incluye dentro de esos 48.000 millones que vos mencionabas, incluye algunos dólares que le han prestado, básicamente operaciones con el Banco de Basilea, y a su vez incluye el encaje de los bancos, es decir, lo que los bancos han depositado en el central de depósitos en dólares de sus clientes. En realidad eso, más que un activo, es una deuda, es decir, se lo debe. Si uno le saca eso, le quedan más o menos 31, 32 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿qué es un nivel de reserva óptimo? Durante la época de la convertibilidad, recordarás que lo que postulaba Cavallo básicamente era decir, yo no voy a emitir si no tengo un dólar que lo respalde. Claro. Entonces decía, las reservas me tienen que permitir comprar toda la base monetaria. Ahora podrían decir toda la base monetaria más los LEVAX más los NOVAX. Eso en la época de convertibilidad de tipo de cambio fijo. Claro. Ahora tenemos un tipo de cambio, digamos, administrado. ¿Cómo se determina el nivel de reservas óptimo? En realidad el nivel de reservas óptimo no depende exclusivamente de lo que uno puede mirar en el balance del central, sino que depende de la oferta y la demanda de divisas actuales y futuras. Entonces las expectativas ahí tienen mucho que ver. Claro. Si uno mira los números, estos 32 mil millones, uno podría pensar, 2010 va a ser un año en que es altamente probable que la demanda de divisas sea negativa, en el sentido de que haya una gran entrada de dólares. Uno tiene que ver dinámicamente ese problema. Seguramente, Sargioto, que sabe mucho de esto, podría decir, bueno, estamos en vísperas de tener una cosecha excepcional y vamos a tener una cantidad de dólares importante. Claro. Entonces, digo, casi seguro, más allá de cómo se hagan los números, que el Estado, que el gobierno podría utilizar 6.500 millones de dólares para pagar deuda y eso no generaría un problema. No generaría un problema. Primero porque seguiría cubriendo la base monetaria probablemente, pero además, aunque no la cubriera, porque de lo que depende, en realidad es de la demanda futura y de las expectativas. Dicho esto, alguien podría decir, bueno, entonces está diciendo que si el Banco Central no tiene que ser tan independiente y que si en realidad se pueden usar las reservas, bueno, en realidad está diciendo que el gobierno está haciendo bien las cosas. En realidad lo que quiero decir es que el gobierno está haciendo mal las cosas. Porque digo, depende de las expectativas. Recién vos decías, porque hoy es viernes, que se va a dar a conocer el dato de inflación. Mientras estabas hablando, el INDEC dio el dato. En ese momento, 1.2 es la inflación de febrero. Si uno le dice mirando las cámaras, mire señora, la inflación de febrero fue 1.2, en realidad es como una broma. Claro. Y es una broma de mal gusto, además. Entonces, cuando uno mira qué pasa con el riesgo país, del cual hablábamos el viernes pasado, además, todo eso tiene que ver con que las expectativas se forman también con la seriedad con que se manejan las cosas públicas. Entonces digo, hoy el problema en Argentina, si hacemos abstracción de algunas situaciones particulares, en particular del tema de la inflación, la hacemos abstracción por un momento, en realidad las decisiones que debería adoptar el gobierno deben ser decisiones que primero estén presididas por seriedad. Sí. ¿Qué hacer con la deuda? Hay tres formas de resolver el tema de la deuda. Una forma es decir, bueno, ajustemos y con superávit paguemos la deuda. Sí. Otra forma es decir, tomemos nueva deuda para aquella, o refinanciemos una operación que se llama rollover. Pero eso tiene una tasa muy alta. Claro. La tercera es usar las reservas, que no parece mala. Lo que pasa que lo que es malo es que todo el mundo sospecha, y con muchos elementos, que las reservas se van a utilizar para continuar con la expansión del gasto público. Y ese es un problema. Hasta que ese problema no se despeje, hasta que no haya plan inflacionario, en realidad ni los argumentos
la oposición diciendo que el Banco Central tiene que ser independiente, que las reservas son el ahorro de la gente, Sí. etcétera, 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 no ayuda mucho. Y el gobierno, con la estrategia esta de llevarse por delante A todo el muchas mundo. normas, en realidad